se lo ha reconocido y es un buen momento, ¿no? Está haciendo un trabajo pues, facilitando los ámbitos como este para poder reflexionar, porque son magníficos para todos, ¿no? Entonces, empiezo, para que vean un poco el tono del inicio del escrito, para que vean las motivaciones que son en cierto modo también prácticas, ¿no? Digamos un cierto compromiso también moral con el mundo actual, ¿no? Es polémico, ¿no? Los agradecimientos de la Fundación Civil es que pueden pensar con libertad, es decir, a veces no están de acuerdo y muchas cosas como van a venir. La universalidad y el absoluto como ideas desde luego, pero también y sobre todo como dimensiones de la vida humana, han sido dos de los grandes conceptos metafísicos, junto con el concepto de sustancia, que han salido peor parados de la crisis de la Ilustración europea moderna y en general de la crisis de la modernidad. Como la mayoría de los acontecimientos que se producen en el pensamiento occidental, también este tiene sus precedentes en la filosofía griega, en particular en la confrontación entre la escuela socrática y la tradición sofística, frente a la condición absoluta y universal de las ideas y en cierto sentido también de las almas. Platón, la condición relativa, fáctica y dependiente de la realidad en la tradición sofística. Evidentemente, ambas posiciones metafísicas determinaron y determinan aún hoy modos muy diferentes de situarse en la realidad y de construir la vida humana. Genéricamente son posibles varias posiciones filosóficas en relación al problema de lo universal y lo absoluto, como origen, que en realidad son modulaciones de las dos grandes posiciones a las que acabamos de referirnos: el teísmo, que afirma tajantemente lo universal y lo absoluto como origen y fundamento de lo que es, y el ateísmo, que solo concibe el ser como finitud, relatividad, fragmento. Pero, como digo, cada una de estas dos opciones fundamentales es susceptible de modulación. Así cabe por un lado afirmar lo universal y el absoluto en sí mismo, pero negárselo al hombre en todos los sentidos. La realidad tendría su momento de absolutidad y de universalidad, pero serían inaccesibles al hombre, el cual existiría en la vacuidad de la pura facticidad, ajeno a la vida inmortal de los dioses. Pero por otro lado es posible atribuir al hombre, dentro de su condición finita, una cierta participación de lo universal y lo absoluto. La peculiaridad de la condición ontológica del hombre sería precisamente esta paradójica doble naturaleza, fáctica y universal, simultáneamente relativa y absoluta. La controversia fue decisiva en la discusión de San Agustín. Esto es interesante porque en realidad yo lo que he hecho ha sido empezar a tratar esta cuestión sobre Alexandria. Tenía muchas ganas de volver a leer sobre Alexandria. Y luego, claro, volver sobre todo lo que viene después, ¿no? Con este tema, por eso se alargará mucho, ¿no? Pero mi lectura desde yo llevo varios años, yo como muchos de ustedes saben, pues me he dado la fenomenología también, ¿no? Y sí empecé a estudiar fluido, ¿no? Pero llevo ya varios años leyendo el pensamiento clásico. Eso también está bien, es decir, hay que abrirse a uno de los problemas que tiene, yo creo que aquí se utiliza la lectura medieval como un insulto, claro. Cuando uno llama pensamiento a los pensadores medievales, y Zubiri es una prueba, son interesantísimos, está discutiendo con ellos, hay que volver a ellos. No solo quedarse, tan cerradura es quedarse solo en lo antiguo, como quedarse solo en lo contemporáneo. Y yo creo que uno de los grandes anteojos que nos han puesto es que parece que todo lo antiguo, parece que casi tonto, no. Hay cosas muy valiosas, y Zubiri es un gran ejemplo de ello. Es un grandísimo ejemplo de ello. Entonces, la lectura que he hecho ha sido intentando también ver qué hay, a pesar de que efectivamente hay una enmienda enorme de Zubiri a la historia de la filosofía, del escritor clásico, pero está en discusión con ellos. Y hay un forcejeo tremendo interesantísimo. En concreto, por ejemplo, con el problema de los universales, el problema de la abstracción que se reproduce encima de ellos. Entonces, lo de San Agustín también no nos viene mal de vez en cuando. La controversia fue decisiva en la discusión de San Agustín con el escepticismo académico, en la que reproduce el argumento de Platón
sobre la condición de medianía ontológica del hombre entre la divinidad y las bestias. El hombre no es el absoluto, pero participa de algún modo de ello y de lo universal. Refiriéndose a esa disposición personal que inclina a los seres humanos, cito a San Agustín, a desear lo bello y lo bueno, San Agustín apunta, en contra de los académicos, a esta peculiar dimensión del hombre, cito, un no sé qué divino que hay en ti y que está como altercado bajo el sueño de esta vida. Lo absoluto y universal entra en la vida del hombre como ideal, el ideal de la felicidad perfecta. La perfección denota lo absoluto. Y en relación a la verdad, este es un tema clave, apunta al conocimiento absoluto de la verdad. A este respecto, la cuestión se ramifica en varios aspectos. ¿Existe la verdad absoluta? Y si existe, ¿es capaz el hombre de ella? ¿Puede el hombre participar realmente de la verdad absoluta, de lo absoluto? Y si así fuera, ¿qué implicaciones tendría ello para el modo de ser del hombre? La discusión de San Agustín con los académicos prefigura en no poca medida muchas de las discusiones actuales en torno a la verdad y a la condición ontológica de la realidad humana y del mundo en general. La cuestión es, como decimos, si el hombre es capaz de lo absoluto a través del conocimiento de verdades absolutas, o si por el contrario el hombre está condenado a una errancia en la evanescencia de las meras opiniones, como presagiaba ya Parménides en una de las vías de su poema. Si así fuera, tendrían razón los académicos, Carnéades, Arcesilao, etc., matizando algo el escepticismo radical de la Academia Antigua, de Pirrón. El hombre estaría condenado a vivir en la tiniebla de lo verosímil y meramente probable. En tal caso, el telos humano no sería llegar a conocer la verdad, sino vagar errante en su búsqueda. Nuestra perfección residiría en la errancia misma. San Agustín despliega una serie de argumentos contra este escepticismo similares a los de Platón en Teeteto. Habrá que decir que la propia doctrina de la verosimilitud y la probabilidad es meramente verosímil y probable. ¿Y qué querrá decir verosímil? No existe el concepto de verosimilitud para tener sentido el mismo, el de verdad, en la medida en que lo verosímil es lo que acerca a lo verdadero. En todo caso, el probabilista defiende su posición frente a quien sostiene la posibilidad de saber de un modo no probabilista. Para el probabilista, que el probabilismo sea la verdad, no es meramente probable, sino la verdad. En otro caso, acabaría suspendiendo el juicio. Tiene que haber un lugar absoluto en el que sustentar la creencia. En otro caso, cualquier creencia ni siquiera estaría cierta de sí misma. Bueno, yo creo que con esto vale para que vean la motivación, ¿no? De la indagación. Claro, es enormemente interesante porque, claro, en cierto modo todo el trabajo de Zubiri es verdad, en cierto modo va contra esto, en cierto modo. O sea, es que, claro, aquí es donde hay que dar vueltas al asunto. Fíjense que, claro, las categorías con las que yo he analizado y textos sobre la esencia, y si quizá toda la obra, si tengo tiempo, pues son las siguientes. Naturalmente, una es la categoría de logocentrismo. Logocentrismo, bueno, es verdad que esto lo limita la realidad, pero viene bien, se ajusta a la logificación de la inteligencia, porque supone poner el logos como esencia de la inteligencia, y en tal caso, efectivamente, aquí está la parte de la polémica. Lo que ocurriría es que no hay un acceso originario absoluto a la verdad. No hay un acceso originario absoluto a la verdad. Pero claro, aquí hay dos cuestiones. Una es que Zubiri es verdad que hace, digamos, una enmienda a la filosofía tradicional diciendo que ha incurrido el logocentrismo.
Pero ojo, que es una acusación, ¿eh? Es verdad que luego es muy difícil, pero es una acusación. Lo que dice es que eso es el error. Por eso ha partido, a la hora de afrontar el problema de la esencia, de la dualidad esencia-existencia. ¿Por qué? Porque el logocentrismo, la proyección de la estructura del logos sobre la estructura de la realidad, pues ha llevado a conceptismo, por un lado, idealismo, es decir, a pensar que el contenido de los conceptos, los universales, tienen realidad, son reales, y entonces en la filosofía clásica esto con el tema de la creación en el cristianismo llevaría a concebir la inteligencia divina y la creación del mundo pues como una prioridad del concepto sobre la realidad. Crear sería dar existencia a las esencias, que de alguna manera preexistirían en Dios antes de la creación. Sería el conceptismo. Así empieza sobre la esencia. Continuamente, claro, si tuviésemos tiempo, pues podríamos empezar a analizar textos interesantísimos. Así empieza sobre la esencia y así termina. Porque claro, Zubiri forcejea con esto. Por un lado está diciendo que eso es criticable, que hay que ir a las cosas mismas. Y que el problema es que la filosofía clásica no ha ido a las cosas mismas. ¿Por qué? Porque ha quedado enredada en la estructura de Dios. Pero es verdad que él mismo, a veces, da la sensación como si dijese, es que no se puede salir del logocentrismo. Por lo cual el problema es gordísimo. Entonces, claro, ahí hay que analizar montones de cosas. Yo, pues una de las cosas que hago es, bueno, en Italia, en el seminario que organizó Pablo Ponce, pues, y ya mucho tiempo en la fundación, pues analizar el tema de logos como lo describe Zubiri. Yo, en principio, digamos, lo que trabajamos en la fundación, cada uno defendiendo lo que va viendo, ¿no? Creo que sí, vamos a ver, primero, aquí hay dos cuestiones importantísimas. El análisis que se hace de la verdad real. Aquí hay un texto sobre la esencia ya magnífico, donde pone de relieve cosas que dice Diego, ¿no? Que él dice que, claro, no hay dualidad en la verdad real y por consiguiente, claro, ahí no hay error, pero, claro, no hay dualidad, no hay error, no hay posibilidad de error, pero de alguna manera tampoco hay luz. Esa sería la posibilidad de entenderlo. Yo les digo que no comparto esto, porque yo creo que justamente en la aprehensión primordial ya hay una distancia, hay una cierta dualidad. De hecho, claro, es la cosa real misma la que se actualiza, ¿no? Pero claro, inmediatamente en el texto, si ustedes van, aparece ratificación, la reactualidad, pues habría que decir tificación. Si hay ratificación, es que hay dos cosas entre comillas. Hay una dualidad, de hecho él dice que hay una dualidad de condiciones. Esa dualidad de condiciones es lo que implica, digamos, el hipargen, que dice Antonio muchas veces, el aparecer. Aunque sea un aparecer oscuro, es curioso, es un aparecer primigenio, porque es verdad que ese aparecer no se dilucida hasta que no hay una actividad de la inteligencia, de la subjetividad, pero este es otro tema, que es el logos. Cosa interesantísima, porque claro, esa actividad además tiene también, claro, el tema de las sustancias, otro tema que hay que estar pensando continuamente, claro, esa actividad es libre. En el logos opera la libertad, no solo la libertad, pero opera la libertad. ¿Dónde arraiga la libertad? Eso hay que verlo, porque es interesantísimo. De hecho, cuando replantea, no hay tiempo para casi nada, pero cuando replantea justamente el tema del absoluto, a este respecto yo lo que creo es que hay que poner de alguna manera en armonizar el pensamiento clásico con el de Zubiri. Yo creo que el replanteamiento que hace Zubiri del absoluto es magnífico. Es decir, diciendo que el absoluto que hay en el mundo es un absoluto que parte de la factualidad, que es, pero claro, que no es un absoluto, él quiere decir, como el que ha planteado la filosofía clásica. Yo lo que creo es que el absoluto de la filosofía clásica sí va a quedar. Eso estoy de acuerdo con usted. Es
sigue valiendo, porque creo que de alguna manera hay universales. Cuando se dice, por ejemplo, creo que hay verdades de esencia, cuando se dice, si eres libre o responsable de tus actos, eso es absolutamente verdad, incluso si no hay ningún libre. Si no hay ningún libre, de acuerdo, no hay ningún libre, pero si sigue siendo verdadera la proposición. Si alguien es libre, es responsable de sus actos. Lo que pasa es que es verdad que esas verdades los seres humanos las descubrimos en la factualidad del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, yo creo que aunque sea contingente, y en esto yo creo que el platonismo tiene algo de verdad, y Zubiri está, en parte, visto de otra manera, que hay que explorar. En el mundo acontece lo absoluto, de alguna manera. De hecho, él, cuando empieza a replantearlo, vuelve a decir que hay momentos absolutos en el mundo, en la factualidad, a partir de la esencia. La esencia es un absoluto, que es la suficiencia. Esto es interesantísimo. O sea, en absoluto es la suficiencia, en la factualidad, en el meramente ser. Las cosas están aquí, meramente son, dice, en relación al fundamento. Quiere decir que las esencias no son como las esencias, como las notas constitucionales o las notas adventicias. Tomás, por ejemplo, ¿no? la alergia a los cereales, ¿no? Es una nota constitucional, no es esencial, pero está necesitada, ¿no? por la Constitución, ¿no? Pero las notas constitutivas no tienen como una autosuficiencia radical que las hace absolutas. Ahí va a estar el concepto de absoluto, porque esa autosuficiencia es la soltura. Las esencias están sueltas de esto. Es interesantísimo. Ser real es ser necesario ya de alguna manera en la facticidad. Y esto es prodigioso, porque claro, esto quiere decir que cada vez que surge en el dinamismo de la realidad una sustantividad, una esencia, surge algo absolutamente novedoso. Surge algo absolutamente novedoso. Es extraordinario. Que luego además tiene gradaciones. Esto es muy interesante por lo que veíamos antes de San Agustín, ¿no? Es decir, lo verosímil se mide en relación a la verdad. Platón decía, las bellezas concretas en relación a la belleza. Hacemos juicios de valor sobre estos más. El centro de Morelia es más bello que los alrededores. ¿Eso qué quiere decir? ¿En base a qué se hacen esos juicios de valor y esas gradaciones? Esto es Platón puro, claro. ¿No? Esto también está en Zubiri, pero claro, ya es desde el mundo, ¿no? Porque dice dos cosas interesantísimas. Una, el absoluto absoluto hace referencia a las sustancias simples, esto como lo desarrolla el hombre y Dios. El absoluto absoluto es la sustancia simple. ¿Por qué? Porque la unidad de la sustantividad, la unidad de la sustantividad es absoluta, indisoluble. La dependencia entre las notas que configuran la sustantividad simple es radical. Pero hay una jerarquía en el cosmos que camina de alguna manera hacia ahí. La paradoja es el hombre. La paradoja es el hombre, que es un finito absoluto. La paradoja es enorme porque justamente este absoluto surge de la contingencia, dice Zubiri, es la libertad. Uno de los modos de contingencia es la libertad. La libertad, por eso produce angustia hacia los existencialistas, porque me di cuenta de que lo que vaya a ser depende de lo que yo quiera, ¿no? Y dice Zubiri, la libertad es un absoluto radical. Pero hay otro es muy interesante en relación con la sustancia simple, que es la relatividad del hombre. Es que el hombre es una sustancia compuesta. Es una sustantividad compuesta, término que utiliza también con sustancia Santo Tomás. ¿Qué significa compuesta? Que el hombre, la sustantividad humana, la interdependencia de las notas humanas, necesitan brotar en este mundo de elementos más básicos que por complicación y combinación le han dado de sí. Esto es interesante para lo que hablamos ayer del cuerpo glorioso en la resurrección, que por cierto las cuestiones de teología no son irracionales.
en el mundo actual parece que nos han convencido que el tema de Dios solo se puede tratar desde la fe, se puede tratar desde la razón, creo yo, vamos, ¿no? En fin, esta es la línea de lo que yo estoy haciendo, y de lo que les he dado unas pequeñísimas pinceladas porque no hay tiempo para más.